Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hora tan especial. Un gozo para nosotros poder a través de este medio llegar a cada uno de ustedes y así dar inicio a este servicio, nuestro primer servicio del año. Pero algo que ninguno de nosotros esperábamos es que estaríamos nuevamente en nuestra casa, que no tendríamos la oportunidad de congregarnos en el templo. Pero para Dios ninguna de estas cosas están en sorpresa. Aunque para nosotros nos toman de sorpresa, a Dios no. Y algo muy interesante que quiero leer y compartir y así orar y dar inicio a este servicio está en Hechos capítulo 16, versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, amén. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Este es el pasaje muy conocido donde Pablo y Silas fueron apresados, golpeados y condenados a estar en el calabozo de más adentro por haber hecho la voluntad del Señor. Pero a mí me encanta lo que dice en el último versículo que leímos, el 25, que a medianoche en el calabozo de más adentro, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les escuchaban. No solamente oraban, también cantaban, adoraban al Señor. Y déjame decirte algo, ellos no estaban en casa, ellos no estaban en su hogar, ellos no estaban en la comodidad que hoy podemos nosotros disfrutar. Ellos estaban en el calabozo de más adentro. Pero ellos no fueron lo único. Sadrach, Mesach y Abednego también adoraron al Señor en medio de un horno de fuego ardiendo. José adoró al Señor en medio de un pozo. Jeremías por igual. Hermanos, nosotros estamos en nuestra casa, pero aquí en casa podemos adorar al Señor. Así que mi invitación es que adores al Señor, es que te desconectes de todo lo que te queda a tu alrededor y conéctate con la pantalla, conéctate con Dios, conéctate con el Espíritu Santo y adórale. Porque puede que un día estemos en un lugar peor y el Señor quiere enseñarnos hoy a adorarle desde casa. La iglesia primitiva se reunía en casa, pero miles de cristianos alrededor del mundo han tenido que adorar en lugares oscuros, en cuevas, en cárceles, en alcantarillas, en lugares difíciles. Nosotros estamos en casa, pero podemos adorar al Señor. Y nuestra casa se convierte hoy en casa de Dios y puerta del cielo. Oramos al Señor. Señor Dios nuestro, grande en poder y grande en misericordia, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí reunidos y de poder, oh Dios del cielo, adorarte, bendecirte. Señor, es verdad que no tenemos la oportunidad de estar reunidos como iglesia en el templo que tú nos has regalado, pero como iglesia estamos reunidos desde nuestras casas, dándote a ti la gloria y a ti la honra, porque para ti no hay lugar, no hay distancia. Tú habitas todo, Señor, habitas la eternidad, habitas la plenitud del universo. Tú eres nuestro Dios, Señor, y aquí donde nos encontramos, cada uno desde nuestros hogares, te damos la gloria y nos ponemos a una, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, a darte a ti la alabanza y el honor, porque tú la mereces por los siglos de los siglos. Glorifícate, Señor, y permite que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Adorar al Señor con gozo y con cada uno de nosotros, nuestro hermano Manuel Ferreira. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. En este día el Señor nos ha permitido glorificar, exaltar su nombre. Así que vamos todos desde nuestros hogares a ponernos en comunión, a dedicarle este tiempo a nuestro amado Señor Jesús para glorificar y exaltar su nombre. Jesús, aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. Queremos, Señor, dedicarte este tiempo a ti, Señor. Engrandecer tu nombre, mi buen Señor, aleluya. Gloria a Dios, santo eres, mi buen Señor. Que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está
yo, aleluya, te adoramos, mi buen Jesús, exaltamos tu nombre, Cordero. Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, Jesús, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo, Señor, aleluya. Te agradecemos, mi Rey, gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos permites tener, Señor, en tu presencia, Señor, para glorificar, para exaltar tu nombre, Señor. Te adoramos, mi Cristo Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor Jesús. Santo eres tú, mi Rey, aleluya. Vamos. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú, mi Rey, y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo, Señor. Gracias, mi Rey, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza, Señor Jesús. Queremos glorificarte, Señor. Queremos exaltarte, mi Cristo. Gracias, Señor, por tu gran salvación y por el gozo, Señor, de ella. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren seguir adorándole? ¿Cuántos quieren seguir cantándole al unigénito de Dios? Gloria a Dios. Si tu respuesta es un amén, vamos a seguir glorificando y adorándole a Él. Aleluya, mi Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Queremos dártelo todo a ti, Señor. Queremos glorificarte, queremos exaltarte, Señor, y queremos seguir haciéndolo, Señor, a través de las alabanzas, Señor. Aleluya. Vamos conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. ¡Vamos! Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. ¡Vamos! Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a Él? Vamos a glorificarle. Gloria a Dios. Te amamos, Señor. Aleluya. Vamos conmigo. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor, te alabamos, glorificamos y exaltamos su nombre, mi Rey. A ti sea la gloria, mi buen Jesús, y no hay nadie como tú. Oh, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Eres poderoso, mi buen Rey. Aleluya, te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Como tú, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. No hay otro como tú, mi Rey. Oh, Señor, eres tú el único fuerte, mi Cristo. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Y nos gozamos estar aquí, Señor, aleluya, para poder glorificarte, Señor. Para poder con nuestra voz, Señor, darte a ti la alabanza, darte a ti la gloria, mi buen Jesús. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir cantándole a Él? ¿Cuántos quieren seguir glorificando su nombre? Vamos a adorarle conmigo. Aleluya. Te adoramos. Vamos, levanta tus manos en tu casa. Te adoramos, mi Cristo. Queremos darte a ti alabanza, Señor. Gloria a Dios. Vamos conmigo. Alabad, alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, vamos, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Los que temen a su nombre. Alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le alaban a Él? Vamos a seguir cantándole. Vamos. Pueblos todos, abrid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, abrid las manos. Alabad al Dios de Israel. Vamos, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, abrid las
Gloria a Dios, te alabamos, Jesús, y exaltamos tu santo y único nombre, mi Rey. Ellos se levantan todos los días cuando el sol todavía no ha salido. Se alistan con cuidado. Es que tienen que estar preparados. Les espera una larga jornada por delante. A lo largo de su vida recorrerán unos 36.000 kilómetros. Es un largo camino. El único problema es que siempre están en el mismo lugar, igual que el círculo de la necesidad. En el círculo de la necesidad siempre necesitamos algo. Más nuevo, más moderno, más grande, más rápido. Necesitamos una nueva casa, una nueva pareja, un mejor trabajo. Pensamos que cuando lo logremos, allí realmente nos vamos a sentir plenos y vamos a salir del círculo de la necesidad. El tema es que cuando lo concretamos y pasa el tiempo, nos damos cuenta de que la nueva pareja no tiene buenos hábitos y no es lo que nosotros esperábamos. Nos damos cuenta de que el auto ya no tiene ese olor a nuevo y una vez más comienza a fluir en nosotros el descontento y volvemos a buscar algo nuevo, entrando al círculo de la necesidad. Si vos te sentís bien cuando tenés mucho y te sentís mal cuando tenés poco, si vos pensás que no podrías vivir sin eso, tenés que reconocerlo. Estás en el círculo de la necesidad. Estás en el círculo de la necesidad. Pensá en todo lo que vos tenés. Bueno, eso no es tuyo. Habla con cualquier médico forense. Habla con cualquier empleado de una funeraria. Todos te van a decir lo mismo. Nosotros no nos llevamos nada. Desnudos venimos y desnudos nos vamos de este mundo. De todas las cosas que vos tenés, eso no sos vos. Vos no sos el auto que manejás, ni tampoco sos la ropa que te pones. Porque la vida no consiste en los bienes que el hombre posea. La vida no consiste en los bienes que el hombre posea. El cielo no conoce al muchacho del auto nuevo, ni a la mujer de la casa grande, ni al hombre de la empresa exitosa. El cielo conoce tu corazón. Y cuando Dios se fija en vos, mira tu amabilidad, mira el fuego de la pasión de tu corazón, no en lo que vos tenés. Y cuando vos pensás en vos mismo, tendrías que hacer lo mismo. Porque si no, te vas a sentir bien cuando tenés mucho y muy mal cuando no tenés. Mal cuando no tenés. San Pablo decía, aprendí a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y también en escasez. Él conocía el verdadero sentido de la vida, porque había sido enseñado a disfrutar de la vida, no importa la situación que esté viviendo. ¿Qué ganás con cambiar la necesidad por el contentamiento? No te estoy hablando de conformismo, ¿eh? Conformismo es otra cosa. El círculo de la necesidad
te lleva a estar disconforme, no importa lo que tengas. El contentamiento te lleva a disfrutar de todo lo que Dios te permite tener. ¿Qué ganás con el contentamiento? Ganás mucho, porque nadie quiere pasar toda su vida con alguien que se está quejando de todo y por todo. Quizá por eso estás como estás, no por lo que te pasa, sino por cómo reaccionás con lo que te pasa. ¿Cómo completarías esta frase? Voy a ser feliz cuando. Voy a ser feliz cuando me case. Voy a ser feliz cuando me reciba. Voy a ser feliz cuando me sane. Voy a ser feliz cuando sea rico. ¿Cómo completarías esta frase? Pregunta. ¿Y si nunca llega el barco a destino? ¿Y si la circunstancia nunca cambia? ¿Y si las cosas nunca se modifican? ¿Vas a poder ser feliz? Abrí tus ojos. Déjate enseñar por el Creador. No naciste para vivir en el círculo de la necesidad. Naciste para más de lo que estás viviendo. Naciste para más de lo que estás viviendo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le doy gracias a mi Dios y luego a mi pastor por así concederme esta parte. Vamos a alabar al Señor desde el lugar en que estamos y vamos a cantar una alabanza al Señor. Santo Jesús,
regocijándote en el Señor. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Dios te bendiga, iglesia, nuevamente. Vamos a compartir ahora la palabra del Señor. Yo sé que Dios nos ha permitido gozarnos a través de estos cánticos, de estas alabanzas, pero este es el momento de escuchar la palabra del Señor. Y brevemente vamos a leer y vamos a compartir un pasaje de la palabra bajo el tema Pedro encarcelado y la iglesia orando. Vamos a leer en Hechos capítulo 12, versículos del 1 hasta el 5. Dice así en el nombre de Jesús, amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía a sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Pedro encarcelado y la iglesia orando. Gloria a Dios. Este pasaje donde hemos leído inicia con una frase muy interesante: en aquel mismo tiempo. En aquel mismo tiempo. ¿A qué se refiere Lucas cuando escribe esta expresión? Esto nos está hablando de que en aquel mismo tiempo 2 cosas muy paralelas y muy disímiles estaban sucediendo. 2 cosas muy diferentes estaban sucediendo. Por una parte, en los gentiles, dice la palabra del Señor en los versículos anteriores, que la iglesia crecía. Es ahí en Antioquía, en el capítulo 11, en el versículo 25, 26, 27, donde nos dice que la iglesia comenzó a crecer cuando los cristianos se quedaron allí por 1 año. Y en ese año la iglesia creció, y fue allí donde se les llamó cristiano por primera vez. Eso está en el versículo 26 del capítulo anterior. Sin embargo, mientras en las ciudades gentiles la historia era bendición, era crecimiento, en Jerusalén la historia era otra. En aquel mismo tiempo, mientras sucedía una cosa en los pueblos de los gentiles, otra cosa estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén estaba pasando algo desastroso. Los creyentes que vivían en Jerusalén estaban literalmente viviendo en el foso de los leones. Ellos estaban viviendo en medio de una cueva donde habían hombres malvados que querían destruirlo. Y dice el versículo que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mientras entre los gentiles había bendición, el evangelio se esparcía, aquí había dolor, había sufrimiento, habían hermanos que estaban perdiendo a sus familiares, que estaban siendo asesinados, aserrados, apedreados por causa de una sola cosa: del evangelio del Señor. Hermanos, y quizá nosotros no sabemos lo que esto implica, pero hoy en día alrededor de todo el mundo miles de cristianos están padeciendo grandes persecuciones, pero Dios nos ha dado la dicha de poder predicar este evangelio sin padecer este tipo de persecución. Pero no nos confiemos de eso, porque como le he dicho una y otra vez, tarde o temprano la iglesia actual y la iglesia en la que nosotros pertenecemos pasará por la persecución. Ahora el Señor nos está hablando a nosotros y nos está advirtiendo, porque todo lo que se está dando no es natural, no es normal. El enemigo está detrás de todo esto, pero la iglesia, mientras algo malo esté pasando, la iglesia debe estar orando, la iglesia debe estar actuando, la iglesia debe estar clamando. Pedro estaba encarcelado y la iglesia oraba.
Dice el versículo 2 que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era Jacobo? Era uno de los líderes de la iglesia. Herodes sabía aquella expresión: matarás al pastor y las ovejas serían dispersadas. Herodes sabía que matando a los líderes de la iglesia, las ovejas serían dispersadas. Pero Herodes se le estaba olvidando algo: esas ovejas no eran cualquier ovejas, eran las ovejas del Señor. Y podía hacer cualquier cosa con los líderes de ellos, pero había un líder mayor. Iglesia, nosotros tenemos un líder mayor que se llama Dios. Está por encima de cualquier rey, de cualquier presidente, de cualquier institución, de cualquier organización mundial. Nuestro Dios es el Rey. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en su hogar? Y dice: y al ver que esto había agradado a los judíos. ¿Qué había agradado a los judíos? El haber matado a Jacobo. Dice: procedió a prender también a Pedro. Cuando Herodes se dio cuenta de que matar a Jacobo, uno de los líderes, le gustó a los judíos, él tuvo la grandiosa idea de tomar a Pedro, el principal de los líderes de la iglesia, tomar a Pedro y meterlo preso. Pero el plan de él, dice el versículo 4, tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. El propósito de Herodes era sacarlo al pueblo, pero cuando la Biblia habla de sacarlo al pueblo, no era dejarlo libre después de la Pascua. Era hacer con Pedro las mismas cosas que había hecho con Jacobo. Y luego de Pedro seguir uno a uno, y cada cristiano, cada creyente, irlo destruyendo. Pero estos eran los planes de un hombre. Pero se le está olvidando a este hombre que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Estos eran los planes de Herodes. Pero dice la palabra del Señor que Herodes tenía el plan de sacarlo. Así que Pedro, versículo 5, donde leímos ahorita, estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta es la parte que más me encanta de este pasaje. Y es que mientras Herodes tenía unos planes fantásticos, según él, y los judíos tenían unos planes grandiosos, según ellos, había un ejército que está a punto de aparecer en la escena. Cuando la Biblia dice que Pedro estaba custodiado, pero aquí hay un pero. Herodes tenía planes, pero los judíos tenían planes, pero el pueblo tenía planes, pero Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios. El pueblo tenía ideas, Herodes tenía ideas, pero Dios tiene la última palabra. Y como compartimos acerca de una expresión, de una frase que compartimos para felicitar a la iglesia, decíamos que en el 2021 no sabemos lo que ha de venir, pero sabemos algo: Dios va adelante y eso es suficiente. No sabemos lo que ha de pasar en este año, no sabemos los planes de las élites del mundo, pero sí sabemos algo: Dios va adelante y Dios está en control de cada uno de nosotros. Yo lo creo y yo sé que tú también lo crees. Dios está en control. Hermano, Pedro estaba custodiado, pero me encanta cuando la Biblia dice pero, porque cuando hay un pero es porque algo interesante va a pasar. Dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí aparece algo muy interesante. Mientras Pedro está solo en la cárcel, aparentemente solo, custodiado por un grupo de 4 soldados cada grupo, estamos hablando de 16 personas custodiando a un solo hombre, había un ejército. Y escúchame bien, encerrados en sus casas. No tenían la oportunidad de salir porque el enemigo lo esperaba para destruirlo. Quizá la única manera como podían predicar era escondidas entre las catacumbas, pero encerrados en sus casas había un ejército que no llevaba armas como espadas, como lanzas, como flechas, pero tenía una arma mucho más poderosa. Un ejército que oraba, gloria a Dios. Un ejército que oraba. ¿Y cómo oraba? Oraba sin cesar. Oraba fervientemente, es decir, en todo momento estaba orando por Pedro. Hermano, Pedro estaba preso, pero la iglesia oraba. Pedro encarcelado y la iglesia oraba. Pedro solo en la cárcel, pero la iglesia oraba. Pedro custodiado por los enemigos, pero la iglesia oraba. Y cualquiera se puede preguntar: ¿qué está haciendo la iglesia? Orar. Orar no se ve como algo muy grande. Orar no se ve como nada poderoso.
Orar no se ve como algo interesante. ¿Qué está haciendo la iglesia? Alguien pudiera decir, ¿solamente oraban? Alguien pudiera preguntarse, ¿qué puede lograr una iglesia solo orando? ¿Quieres saber lo que puede lograr? Cuando el pueblo ora, el mundo espiritual cambia. Cuando la iglesia ora, el poder de Dios se manifiesta. La mano de Dios se mueve. Dios se mueve. Los corazones son transformados. Los planes humanos son destruidos. El enemigo es avergonzado y Dios es glorificado. Todo eso y mucho más pasa cuando la iglesia ora. Ahora, muchas de las cosas que hoy no estamos viendo es porque no estamos orando. Y si no estamos orando, Dios no se mueve. Dios está esperando una iglesia que ore, que cuando ore las puertas se abran, los caminos se abran, los cerrojos sean rotos, la gloria de Dios sea manifestada. Dice la historia que cuando Winston Churchill se vio perdido porque Hitler iba a invadir Inglaterra, dijo que lo único que les quedaba, escucha bien, era orar. Este hombre dijo, lo único que nos queda es orar. Y oiga lo que dice aquí: y se armaron en todo el país en cadena de oración. La historia dice que Hitler iba en camino, pero nunca llegó. Nunca se supo qué fue lo que lo detuvo en el camino. Al parecer una niebla muy intensa lo cubrió y se regresó para nunca más volver. Hermano, lo único que hicieron estos fueron orar. El pueblo de Inglaterra dijo, lo único que nos queda es orar. Winston Churchill dijo, lo único que nos queda es orar. Se pusieron a orar y no sabe lo que pasó, pero algo sí sabe: el enemigo salió corriendo. Iglesia, cuando nosotros oramos, los planes del enemigo son deshechos, son destruidos. Después de esto, dice aquí, la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta hoy se mantiene: le temo más a un grupo de personas orando que a un ejército militar en pie. Gloria a Dios. Iglesia, al igual que esta iglesia que oraba por Pedro, tal vez hoy no tenemos la oportunidad de estar en un templo, pero sí tenemos la oportunidad de orar. Y déjame decirte algo: los templos pueden estar cerrados, pero el cielo sigue abierto. Nuestro Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Y la historia se hace más interesante cuando dice que cuando Herodes lo iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban en la cárcel. Pero mientras Pedro dormía, ¿qué pasaba con la iglesia? Oraba. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y cuando dijo estas palabras, las cadenas se cayeron de sus manos. Le dijo el ángel, ponte ropa, átate sandalia. Él lo hizo y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Pedro salió tras él sin saber lo que el ángel hacía en realidad. Más bien pensaba Pedro que esto era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gloria a Dios. Todo lo que los enemigos esperaban se les destruyó. Todos los planes del enemigo se le fueron al suelo, porque el plan de Dios soberano se estableció en la vida de Pedro. Pero hay un secreto: mientras Pedro estaba encarcelado, tú lo sabes bien, la iglesia oraba. Hermano, la exhortación de hoy es corta, pero es precisa. Necesitamos volvernos a la oración. Si volvemos a la oración, si oramos a Dios fervientemente, Dios puede cambiar nuestra historia. Al orar las cosas cambian. Al orar Dios se manifiesta. Al orar las montañas se mueven, los mares se abren en dos. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios que guardó a Noé en el alta mar durante todo aquel tiempo, 1 año en alta mar, sin saber a dónde iría, sin tener un timón para guiar aquella arca, pero la mano de Dios lo guardaba. Pero lo que Dios está esperando, iglesia, de nosotros, es que oremos.
Tal vez no tenemos tiempo de estar ahora mismo en el templo, en una silla orando, pero sí tenemos nuestra casa y podemos postrarnos de rodillas o levantar nuestras manos o decirle al Señor en cualquier lugar: Señor, aquí estoy y te entrego mi vida, y yo te amo y yo te exalto y te glorifico y te entrego todas mis situaciones. Estás tú en control de ellas. Dejemos todo en la mano del Señor. Tal vez no tenemos mucha fuerza para orar, pero podemos orar. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y el Señor le dijo a aquellos discípulos: por lo menos una hora no han podido orar conmigo. Yo creo que el llamado de Dios para nosotros es que este tiempo donde estamos reservados en casa, crezcamos en oración. Así que mi exhortación final, iglesia, es que mientras el mundo esté pasando lo que esté pasando, la iglesia ore. Pedro en la cárcel representa cualquier problema, cualquier situación, y yo creo que Pedro hoy representa la pandemia, representa los intereses del mundo, de la élite, representa muchas cosas, representa esa dificultad que para ti es un problema. Pero yo creo que la iglesia orando en las casas nos representa a nosotros. La iglesia sigue siendo una constante. Sigamos orando en casa, sigamos clamando, sigamos presentando a Dios nuestras situaciones y confiemos, Él es fiel. Él sigue siendo Dios. Lo repito de nuevo, Él sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. Si no vemos las maravillosas obras de Dios, no es porque Dios haya cambiado, es porque nosotros hemos descuidado muchas cosas. Dios espera que usted y yo oremos cada día. Así que cierra tus ojos y con esta reflexión nos quedamos en nuestra mente y levantamos nuestro clamor al Señor, diciéndole: Señor Dios nuestro, Padre de amor y Padre de misericordia, Dios de verdad, te pedimos, oh Señor, que hagas de nosotros un ejército de oración, Señor. Que nosotros nos convirtamos en ese pueblo que ore fervientemente, que clame delante de ti fervientemente. Ese pueblo que sepa, oh Dios, que al orar suceden cosas maravillosas. Que al orar, oh Dios, suceden cosas estruendosas, suceden cosas poderosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a orar y a buscarte fervientemente. Padre, enséñanos a orar sin cesar. Que mientras Pedro esté en la cárcel, mientras el problema esté vigente, mientras haya una dificultad, mientras todos estén planeando cosas contrarias, nosotros estemos orando. Mientras hay un virus en esta nación y en este mundo destruyendo y atemorizando, nosotros estemos orando, porque somos un ejército con una arma poderosa. No contamos con espada ni flecha, con escopetas ni armas de guerra, pero tenemos la oración, que es el arma más poderosa que ha existido en todo la historia de la humanidad. Oh Dios nuestro, ayúdanos a orar fervientemente y a ser un pueblo de oración. Guarda esta iglesia y gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado reunidos en clamor, en oración, en escuchar tu palabra y en adoración con canciones. Te amamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde y nos vemos el jueves con la ayuda del Señor. Dios te bendiga.